Estimados participantes, colegas e investigadores, para Data Ambiente y Blue Note Data Analysis es un gusto poder unir esfuerzos para compartir con ustedes el seminario internacional, una alternativa rápida y fácil para el análisis estadístico. A la luz de los acelerados cambios que se han manifestado en la sociedad en los últimos años, las investigaciones aplicadas en las diferentes vertientes de las ciencias biológicas y humanas han crecido en número y profundidad, en pos de ofrecer un marco adecuado al quehacer académico, profesional y empresarial. En los últimos años, dada la necesidad por cumplir múltiples demandas sociales, es cada vez mayor el número de especialistas en las diversas disciplinas que forman parte de la estructura permanente o temporal de la investigación. Sin embargo, son múltiples los cuestionamientos a los que se enfrentan. ¿Qué información es necesaria recolectar para cumplir mis objetivos? ¿Cómo colecto dichos datos para mi investigación? ¿Cuál es el tipo de análisis óptimo para mis datos? ¿O cómo puedo lograr que mis resultados sean instrumentos de cambio? Pues bien, hoy sentimos una gran satisfacción de llevar a ustedes un abanico de expertos dispuestos a apoyarlos en el análisis de su información. Deseamos que experimenten la simpleza de la estadística, analicen sus datos y terminen su proyecto. Queremos saludar a los participantes de las diferentes partes de Latinoamérica y del mundo que nos acompañan y queremos darles la bienvenida. Asimismo, me gustaría saludar y expresar un agradecimiento a los ponentes que han aceptado compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos y dar respuestas oportunas a las preguntas realizadas al final de las presentaciones. Quiero cerrar esta intervención deseándoles muchos éxitos y una jornada de intercambios muy provechosa. A continuación, Felipe Benavides, biólogo y doctor de ecología, investigador postdoctoral de la Universidad Nacional de Colombia y gerente general de Data Ambiente, que es una firma especializada en el análisis de datos ambientales en Latinoamérica, nos comparte su experiencia en la docencia de la estadística a nivel de pregrado, maestría y doctorado, además en varios países de Latinoamérica. Adicionalmente, se desempeña como asesor y consultor estadístico del sector público, privados, ONGs y evaluador de pares en bioestadística en journals de publicación científica. Nos va a presentar una charla titulada Analiza tus datos y termina tu proyecto. La estadística vista como una herramienta intuitiva, fácil y divertida, determinante del éxito académico y profesional. Muchas gracias, doctor Felipe. Hola, hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, señor, se escucha muy bien. Bueno, buenas noches. Cordial saludo a todos los participantes que se conectan esta noche en este seminario de Argentina, de Colombia, de Bolivia, Paraguay. Nos saludan también, a pesar del horario, desde Alemania, España, Italia. Un cordial saludo. Vamos entonces a compartir estas experiencias desde la enseñanza y la aplicación de la estadística como una herramienta de la investigación, que es prácticamente lo que en Data Ambiente, en las empresas Data Ambiente y Blue Note Data Analysis venimos haciendo hace algún tiempo, y en estas experiencias de asesoría, de consultoría, nos hemos dado cuenta y hemos confirmado que efectivamente la estadística puede ser una herramienta intuitiva, fácil, de fácil aplicación y muy útil para, no solamente para terminar sus proyectos, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Terminarlos, poder terminar nuestras tesis, poder titularnos y acceder al mercado laboral, ¿cierto? Y debido a que trabajamos con ciencias cuantitativas, la estadística es una de esas herramientas que necesitamos para poder tener éxito en nuestras carreras profesionales. Entonces, esta presentación se llama Analiza tus datos
y termina tu proyecto. La estadística vista como una herramienta intuitiva, fácil, divertida y determinante tanto de éxito académico como de éxito profesional. Esta noche nos encontramos aquí profesionales de muchas ciencias ambientales cuantitativas, ambientalistas, agrónomos, bioquímicos, biólogos, agroforestales. Nos saludamos con datos. Los datos son la ventana a través de la cual vemos y entendemos el mundo, nuestros sujetos de estudio, ¿sí? Sin embargo, esos datos por sí mismos, esos datos solos no son nada, no nos dicen nada, no son informativos. ¿Qué es lo que necesitamos entonces hacer con nuestros datos? Primero, necesitamos hacer una colección planificada, un diseño experimental que tenga un sentido lógico y empírico para poder resolver la pregunta de investigación que nos hemos planteado. Tienen que ser explorados, graficados, analizados. Muy importante, tienen que ser validados, lo cual usualmente nos olvidamos. Hacemos todos nuestros análisis, pero nos olvidamos validar si esos modelos estadísticos que hemos construido aplican en la población, ¿sí? Y solamente cuando tenemos todo esto, finalmente podemos llegar a una conclusión correcta y responder la pregunta de investigación de nuestro proyecto, de nuestra tesis. Pero, ¿cómo analizamos esos datos? Nos han dicho entonces, desde que entramos al pregrado, en algunas carreras en segundo año, en otras en tercero, otras en el último año, nos han dicho que la estadística es la manera para poder analizar nuestros datos. Y entonces en el proceso del estudio en la universidad, nos dieron una estadística o dos estadísticas, diseño experimental, que son toda esta caja de herramientas que nos permiten trabajar nuestros datos, ¿cierto? Y si queremos entonces una definición, antes de pasar a la siguiente diapositiva, podemos definir a la estadística como esa caja de herramientas para manejar la incertidumbre de nuestros datos. Existen muchas definiciones de lo que es estadística, y ustedes en los libros de texto, en los artículos o sus profesores en la universidad, tanto a nivel de pregrado como posgrado, van a escuchar que hay muchas definiciones diferentes. Esto en realidad no importa, siempre es así. Pero quedémonos con la idea entonces de que es una caja de herramientas para manejar la incertidumbre de nuestros datos. ¿Y por qué nuestros datos tienen incertidumbre? Porque por lo general no hacemos censos, no muestreamos toda la población, sino solamente tomamos una muestra de la población. Y además, cuando construimos los modelos estadísticos, no tenemos un control de todas las variables que están afectando a nuestro sistema. Pero, ¿por qué la estadística puede ser tan frustrante? ¿Sí? Y muchos de nosotros quizá hemos pasado por eso. Y estas frases que se muestran aquí son frases reales que yo he recolectado a través de mi experiencia como profesor de bioestadística y de modelación en diferentes universidades. Y son frases reales de estudiantes que en el peor de los casos dicen, bueno, ya estoy en mi tesis, ya tengo mis datos, pero ahora que tengo que analizarlos, profe, mejor hubiese estudiado filosofía porque definitivamente no entiendo esto. ¿Por qué es tan frustrante? Y la principal razón es que empezamos mal. Resulta que llegamos a la primera clase de Estadística 1 en la universidad y lo que vemos es un tablero o una pizarra llena de ecuaciones, ¿sí? Y entonces nos asustamos e inmediatamente psicológicamente generamos un rechazo, un acondicionamiento, como llaman en psicología, un acondicionamiento aversivo, y entonces ya no nos gusta, le huimos a la estadística. Y ese fue el primer momento donde destruyeron la posibilidad de que de que no seamos estadísticos necesariamente, pero de que sí podamos utilizar las herramientas de la estadística bien. Entonces, esta manera incorrecta en la que desde la universidad nos han enseñado la estadística
nos hemos aproximado incorrectamente a la estadística con fórmulas desde el inicio, ¿cierto? Nos genera un bloqueo para el aprendizaje. Las fórmulas son inadecuadas para empezar un proceso de aprendizaje en la estadística. ¿Por qué? Porque la manera más correcta y más segura de poder entender los conceptos y luego poder aplicar las herramientas es empezando desde lo más simple. Es como cuando subimos una escalera, ¿cierto? Empezamos desde los primeros peldaños para luego llegar a los últimos. O cuando construimos un edificio, construimos primero los cimientos y posteriormente construimos el resto del edificio. Si entendemos el aprendizaje de la estadística como un proceso gradual, entonces hay varios niveles de, digamos, de comprensión. Primero tiene que haber siempre una necesidad, ¿sí? En el caso de nosotros como científicos, es la necesidad de poder responder una pregunta de investigación. Luego vienen las ideas y los conceptos, luego vienen los significados, y finalmente, solo en el nivel más alto, ya están las fórmulas, que son solamente formas de representación de todo esto que ha pasado antes, ¿sí? Pero que como se salta por lo general y llegamos directamente a las fórmulas matemáticas, entonces el proceso no existe una raíz y no existe un tronco. Fíjense, estos son datos reales de universidades en Colombia. El porcentaje de estudiantes buenos, regulares y deficientes en bioestadística entre las carreras ambientales como los que estamos reunidos aquí hoy. El 87% de los estudiantes que ven bioestadística terminan siendo deficientes, el 11% regulares y solamente un 2% de todos los profesionales de estas carreras científicas cuantitativas resultan siendo buenos estadísticos o buenos en estadística, ¿sí? Pero entonces es inevitable derivar a la pregunta de cómo iniciar un proceso estadístico, cómo iniciamos un proceso estadístico, ya sea pedagógico, para enseñar o para aprender, o ya sea aplicado. Por ejemplo, tenemos nuestros datos, queremos responder nuestra pregunta de investigación y vamos a utilizar la estadística para responder esa pregunta de investigación, cumplir con mi objetivo, terminar el proyecto y tener buenos resultados. Y la respuesta que nosotros desde Datambiente y desde Blue Note damos por la experiencia que tenemos con nuestros clientes es: la formulación matemática debe venir solamente después de que haya una idea intuitiva asimilada y contextualizada. Por ejemplo, un análisis de varianza, una ANOVA, ¿sí? Todos hemos escuchado, todos hemos hablado de los análisis de varianza. ¿Cuál es la idea intuitiva detrás de un análisis de varianza? Y la idea intuitiva la podemos escribir así: para que hayan diferencias significativas entre grupos, los sujetos de un grupo deben ser más parecidos entre ellos que con los sujetos del otro grupo. Entonces, fíjense, tenemos aquí dos casos. El caso A, ¿sí? Que son estas dos primeras poblaciones de aquí, y el caso B, que son estas dos segundas poblaciones de acá. ¿En cuál de los dos casos creen ustedes que un análisis de varianza hubiese detectado diferencias significativas? Pues simplemente en el primer caso. ¿Por qué? Porque los grupos, los individuos dentro de los grupos se parecen más entre sí. Aquí hay más azules, fíjense, y aquí hay más rojos. Se parecen más entre sí que con los individuos del otro grupo. Mientras que en el segundo caso pasa lo contrario, ¿cierto? Existe la misma probabilidad de ser rojo o azul en cualquiera de los dos grupos. Y este solamente es un pequeño ejemplo. Cuando uno entiende eso, se le hace mucho más sencillo, mucho más fácil poder entender qué es lo que significa la famosa F de Fisher, que es la división entre los cuadrados medios de los grupos y los cuadrados medios del error, que no es otra cosa más sencilla que decir la variación entre grupos y la variación intragrupos. Entonces, la respuesta a esta pregunta
de cómo iniciar un proceso estadístico es transmitir la estadística siempre a través de ideas intuitivas, sencillas y replicables. Si es necesario utilizar manzanas, utilizamos manzanas. Con peras, utilizamos peras, como se dice en algunos países coloquialmente. Incluso a nivel de doctorado, algunos colegas, profesores, piensan que esto es un poco ridículo a veces. Pero resulta que por nuestra propia mala formación estadística desde el pregrado, a veces llegamos al doctorado sin saber qué es un promedio, sin saber qué es una varianza, sin saber qué es un intervalo de confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos han dado todo a través de fórmulas, pero no a través de ideas intuitivas. Entonces, ¿puede ser intuitiva la estadística? Si entendemos la intuición como la habilidad para adquirir conocimiento sin pruebas, sin racionamiento consciente, o sin saber cómo fue adquirido este conocimiento, sí. La evidencia, y aquí tienen algunas publicaciones, estos videos van a quedar grabados, así que pueden verlos después y pueden sacar la información. La evidencia muestra que los bebés tienen intuición estadística, ¿cierto? Este artículo, por ejemplo, publicado en el 2008, muestra que la intuición estadística aparece en los niños desde los 8 meses de edad. Esta es otra publicación en Nature del año 2008 también, que muestra cómo los niños, aquí dice, babies have an eye for statistics, desarrollan una intuición estadística muy fina, que lastimosamente luego después viene y es estropeada con lo abstracto de las matemáticas de forma inmediata, sin haber pasado por un proceso de depuración. Lo mismo por las universidades. Lo mismo los chimpancés y los gorilas son estadísticos intuitivos y hay alguna forma de un concepto de probabilidad que es intuitivo y que funciona en la naturaleza debido a que hay que tomar decisiones para poder decidir. Hay algunos libros que hablan sobre este tema, ¿sí? Aquí están dos ejemplos de ellos, que vinculan ya directamente entonces este concepto de la intuición con la estadística y cómo se puede hacer una progresión en el aprendizaje de la estadística muy fácil y muy intuitivo. Y estos, por ejemplo, son algunos resultados de qué es lo que pasa. Estos son resultados nuestros, de nuestros cursos realizados con Data Ambiente a lo largo de los años. ¿Qué es lo que pasa cuando se somete a un grupo de estudiantes a un proceso de aprendizaje estadístico intuitivo? Entonces, esto lo hicimos con estudiantes de Chile y con estudiantes de Colombia, y el resultado es que después de un aprendizaje estadístico intuitivo, los resultados mejoran significativamente. Bueno, y muchos de nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué es importante la estadística? Quizá algunos dicen, quizá esto no me va a servir nunca, ¿sí? Pero en realidad la estadística es la base para dos cosas: obtener conclusiones correctas y tomar decisiones correctas. ¿Qué pasa cuando la estadística está mal? Vamos a hacer un poquito un ejercicio de simulación mental en este momento, imaginando el proceso desde que tomamos los datos, ¿sí? Que es el diseño experimental. Tomamos mal los datos, hacemos mal la depuración de los datos, hacemos modelos estadísticos incorrectos, las conclusiones están incorrectas, ¿cierto? Posiblemente cometimos error tipo 1 o error tipo 2. ¿Cuáles pueden ser las conclusiones de esto? Si es un estudio netamente académico, pues quizá uno no vea los prejuicios de forma inmediata. Es un aplicado, o es un estudio básico que luego puede tener resultados en lo aplicado, las consecuencias son económicas, o sea, es plata que se pierde, son vidas que se pueden perder, ¿sí? Son malas decisiones tomadas. Y aquí hay un par de ejemplos. Fíjense, modelo estadístico incorrecto deja sin agua a 12.000 personas en Corea. El error provocó millonarias pérdidas en varias empresas del sector Laguna Azul. Si ustedes son los profesionales encargados del análisis
análisis de datos, o ni siquiera del análisis de datos, sino de un proceso ambiental, y dentro de sus funciones está analizar los datos y tomar decisiones, y hacen mal el modelo estadístico, pues posiblemente van a acabar con su trabajo, los van a despedir, eso va a frustrar su carrera profesional, ¿cierto? Y a nivel académico, pues va a pasar mucho tiempo para que les acepten un paper en una buena revista. Este es otro caso de la revista Science que muestra cómo las matemáticas de la vida, por ejemplo, en este tema contingencial que es el coronavirus, cómo los modelos permiten tomar decisiones tan importantes para salvar la vida de tantas personas. Y un modelo mal hecho, pues, no va a salvar esas vidas. En nuestras profesiones científicas, ¿sí? Ustedes se preguntan quizá, pero bueno, ¿cómo se relaciona esto con el determinante del éxito profesional? Estos son algunos datos que tenemos de un artículo que está en revisión en este momento, en el que estamos colaborando, Vargas et al. 2020. Y lo que hicimos fue hacer unas encuestas, aproximadamente 1.200 personas de 20 universidades en Latinoamérica, solamente de las carreras afines a las personas que estamos aquí esta noche, ¿sí? Y sacamos algunas estadísticas descriptivas y realizamos unos análisis muy sencillos que son los siguientes. Estos son tres modelitos de regresión no lineal entre el eje X está el nivel de conocimiento estadístico promedio del profesional universitario que se midió a través de una prueba estándar, ¿cierto? Los resultados están estandarizados de 0 hasta 1, siendo 0 la peor calificación y 1 la mejor. Y en el eje Y están tres variables diferentes. El número de publicaciones EASY publicadas en promedio por los investigadores durante los 3 primeros años profesionales, después del grado, después de la titulación. En el segundo caso tenemos el número de becas promedio adjudicadas cada año para seguir programas de maestría o seguir programas de doctorado. Y en el tercero, algo que nos interesa a todos, porque no por nada hacemos un gran esfuerzo en la universidad, y es que queremos que ese gran esfuerzo se vea retribuido económicamente. Entonces aquí tenemos la remuneración económica durante los 3 primeros años laborales en miles de dólares. Los gráficos ustedes los ven y son muy claros, ¿cierto? Por ejemplo, en cuanto al número de publicaciones, sí, las personas que tuvieron un mejor nivel de conocimiento estadístico son capaces de publicar una mayor cantidad de artículos. En este momento, el doctor Felipe se acaba de desconectar. Por favor, les pedimos un minuto mientras reconectamos la transmisión. Gracias. Hola, hola, aquí estoy, aquí estoy.
Ok, sí, bueno, simplemente para terminar, que tuvimos un pequeño problema técnico, contarles que saber de estadística, ¿sí? Tener una mejor aproximación a la estadística de las maneras que les he comentado antes, tiene un efecto positivo a nivel académico, a nivel de becas y también a nivel laboral. En Data Ambiente trabajamos para que nuestros clientes, que en una gran parte son estudiantes de pregrado y posgrado, eh, se aproximen a la estadística de esta forma intuitiva. Hemos tenido excelentes resultados en varios países de Latinoamérica. Así que esta ha sido una charla inicial para que ustedes sepan que esto se puede hacer. Y finalmente Ana Sofía les va a contar entonces cómo pueden ustedes trabajar con nosotros para lograr esos objetivos. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Felipe Benavides por esta presentación tan clara y acertada. Recordamos que al final de la siguiente charla, el doctor Benavides estará dispuesto a responder sus inquietudes. Una vez más agradecemos su participación en este evento. A continuación, Víctor Manuel Solarte, magíster en Ciencias de la Biología, experto en asesoría, formulación y aplicación de métodos bioestadísticos en las ciencias biológicas, ambientales y animales, nos presentará su charla titulada Tipos de datos. Stephanie, muy buenas noches a todas y a todos. Para mí es un placer poder compartir un poquito, unos minutos con todos ustedes sobre este maravilloso mundo de la bioestadística, de la estadística, del análisis de datos. Em, es un ejercicio que nos encanta trabajar con todo ese equipo de compañeros y compañeras y vamos a dar una pequeña noción muy corta sobre lo que es los tipos de datos. Cuando tú te estás enfrentando al resultado final de tu trabajo de tesis o de pregrado, ya has colectado cierto tipo de información. Claro, antes de colectar la información, has tenido que definir qué voy a analizar, qué tipo de datos voy a tomar, pero consideremos cómo son esos datos que voy a tomar. Entonces, un diseño experimental desde el inicio debe tener muy claro qué tipo de dato voy a tener, porque eso me va a definir, me va a guiar en el momento que ya tenga que analizarlos, qué tipos de pruebas tengo que utilizar. Esencialmente hay dos grandes tipos de datos, los que vamos a llamar cualitativos y los que vamos a llamar cuantitativos. De los cualitativos veremos dos tipos, los nominales y los ordinales. Y de estos, los nominales, hay dos grandes grupos, los dicotómicos y los politómicos. Mientras que los datos cuantitativos podemos verlos desde dos perspectivas, según su escala o según su continuidad. Aquí nos interesa más sobre la continuidad. ¿Son datos continuos o son datos discretos? Entonces, esencialmente, todos los datos que uno colecta están dentro de uno de estos cajoncitos, pero no son excluyentes. En muchas ocasiones pueden pertenecer a una continuidad tipo continuos, pero también ser politómicos.
pero veamos ejemplos. Dentro de los primeros, los más elementales, podríamos decir, son los dicotómicos, que significa dos partes. Los casos más clásicos, el sexo, o es hembra o es macho. Pero imaginen en un laboratorio de patología de los veterinarios, donde van a encontrar laceraciones en un tejido o una neoplasia en el tejido y solo tenemos que definir, ¿está presente o está ausente? Pero también imaginemos en un sistema de producción pecuario, donde tenemos que medir cuántos animales nacidos están o vivos o muertos. No hay una segunda posibilidad. Con los datos dicotómicos es importantísimo considerar eso. No son tres posibilidades, porque si son tres o más, hablaremos de datos politómicos, o sea, varias partes. Un ejemplo clásico, las razas. ¿Sí? Por ejemplo, las razas de perros. ¿Cuántos animales han llegado a mi clínica? De la raza Chihuahua, de Gran Danés, Pug, San Bernardo, de todas estas razas mixtas que se encuentran en nuestro país. Pero también podríamos considerar cuántos habitantes por las diferentes divisiones político-administrativas se encuentran en el país. Y esto nos llama también la atención que yo no solo tengo que o debo organizar la tabla según uno de estos tipos de datos, por ejemplo aquí, hombres, mujeres, sino que puedo empezar a construir con otro tipo de variable. Y aquí viene la siguiente categoría, que son los datos ordinales. Y se llaman ordinales porque tienen un orden intrínseco, o nosotros hemos construido un orden intrínseco. Para aquellos ecólogos o ambientalistas que están estudiando la degradación o los niveles de disturbio de los hábitats o de un bosque, ellos pueden categorizar como alto disturbio, medio disturbio, bajo disturbio o incluso una cuarta categoría como sin disturbio. Pero también consideremos el número de clientes que llegan a un centro comercial, porque dentro de nuestro negocio nos interesa saber los picos de llegada de clientes a este lugar. Entonces, vamos a contar cuántos llegan desde las 8 a las 9 de la mañana y así sucesivamente hasta las 5, 6 o 7 de la noche. Al final podemos estar organizando nuestra información teniendo en cuenta dos tipos de variables, una variable dicotómica y una variable ordinal, desde los más chiquitos hasta los más viejos. O utilizar medios visuales que puedan ser interesantes para mostrar nuestra información. Porque es muy fácil poner una tabla con unos números y decir que la región de la Orinoquía o de la Amazonía tiene menos habitantes que la región antioqueña o la sabana de Bogotá. Entonces, visualmente podríamos estar mostrando mucho más que una simple tabla. Por su parte, los datos cuantitativos o numéricos podríamos verlos o son continuos o son discretos. Vamos a llamar datos continuos aquellos que no tienen números prohibidos. Esencialmente son datos que los vamos a presentar con decimales, etc. Por ejemplo, la temperatura corporal o el peso. Entre 35.1 y 36.2 grados hay infinidad de valores posibles. O entre 45 y 57 kilogramos también van a haber muchas posibilidades de valores. Pero los datos discretos son números enteros. O tienes una oveja, o dos ovejas, o tres ovejas, pero tú no tienes 1.3 ovejas. O estás en un sistema donde has recibido 123 clientes o 124 o 125, pero tú no tuviste 14.1 clientes. Y eso es importante porque nos definirá hacia dónde vamos a enfocar el análisis. Y
los datos cuantitativos normalmente los podemos ubicar también en alguna especie de ordenamiento, podría ser, porque no en este caso los pesos, desde los cerdos, en este caso un sistema pecuario más livianos, hasta los más pesados. Y solo la curva, definiendo una media, le puede dar una información importantísima a este productor porque o está gastando demasiado dinero en alimentar ciertos animales que se han pasado o están mal alimentados y está perdiendo dinero porque no ha llegado al punto medio ideal del sistema. ¿Recuerdan que les decía en la anterior diapositiva sobre las variables ordinales? Pues aquí estamos mirando el número de clientes a lo largo de un rango horario. Tal vez en este negocio hay que concentrar las redes sociales o la publicidad entre las 7 de la mañana y las 12 del día. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué saber sobre el tipo de datos? Porque el tipo de datos en ciencias ambientales, en ciencias agrícolas, en ciencias pecuarias, en ciencias económicas, en biología, nos puede ayudar a entender cuál es el índice o distancia que debo utilizar para analizar esos datos. No es lo mismo tener una distribución de temperaturas corporales, porque es una variable continua, donde una distancia euclidiana estaría muy bien hecha, a tener una tabla donde encuentro demasiados ceros o demasiados casillas vacías. Una distancia de Gower sería la ideal. Pero tal vez si tengo muchos conteos, yo estoy solo contando el número de animales, el número de clientes, es decir, hablo de abundancias, es probable que Kulczynski sea la ideal. Dentro de todo este mar hay infinidad de opciones y cada una de estas distancias o índices son los idóneos para poder trabajar los datos. A veces nos encontramos con que siempre utilizamos distancia euclidiana sin ponernos a pensar si es la distancia idónea o no. Y si yo tengo presencias y ausencias, ¿será que la distancia euclidiana es la ideal? No, lo más probable es que no. Para eso están otras, como la famosísima distancia de Jacquard. Pero también entender qué tipo de datos yo tengo me va a guiar hacia qué prueba debo aplicar. En estadística nos reímos un poco porque sabemos que la mayoría les gusta aplicar o análisis de varianza o la prueba T. Y sabemos que hay vida mucho más allá de la ANOVA o de la T-de-Studio. Si yo tengo una variable que no está distribuida de forma normal o que no es homocedástica, es decir, sus varianzas no son iguales, no, es muy probable que no pueda utilizar el análisis de varianza así haya hecho transformación. Hay otras pruebas. Pero si tengo datos, por ejemplo, ordinales, no puedo utilizar muy probablemente un análisis de varianza, sino esta prueba que está diseñada exclusivamente para mirar ese tipo de datos con un orden intrínseco dentro de sí mismo. Y no siempre debo utilizar chi cuadrado. A veces es mejor utilizar una prueba o una factorial exacta de Fisher. En fin, el panorama es mucho más amplio de lo que usualmente nos hemos imaginado. Entonces, no es lo mismo tener un dato discreto que un dato continuo, que un dato que se distribuya normalmente a que no lo haga. De un dato de presencia-ausencia a tener 3 opciones o 4 categorías. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño excerpt, esta pequeña introducción y bueno, en un rato podríamos responder dudas que ustedes tengan. Muchas gracias.
Hola, buenas noches. Bueno, gracias a Felipe Benavides y a Víctor Solarte, gerentes de Data Ambiente y de Blue Note. Ellos nos han introducido en este momento al mundo de las estadísticas y al análisis de la información de una forma muy amigable, muy sencilla, muy tranquila. Creo que no me están viendo las diapositivas, no estoy seguro. Bueno, en este momento es importante que ustedes sepan que con el apoyo de Data Ambiente y con el apoyo de Blue Note, en una alianza que estas dos empresas han hecho, todos los estudiantes de pregrado, de posgrado, empresas, podrán hacer un análisis genómico y genealógico, tener estadísticas aplicadas, recibir capacitación en análisis numéricos, tener un sistema de información geográfico. Hay capacidades también para hacer bioestadística y para hacer una modelación biomatemática. La alianza de estas dos empresas lo que hace es recolectar toda la información que ustedes como estudiantes o como empresa necesitan para consolidar y para tener unos buenos datos estadísticos desde una asesoría personalizada, de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes o de cada una de ustedes. Uno de los servicios que se ofrece es dar capacitaciones, es dar asistencia técnica, es recolectar toda la información para hacer un análisis de datos y una gestión documental adecuada, necesaria. Las dos empresas utilizan como fuente o como instrumento o herramienta software especializados que pueden apoyar a sus trabajos para que tengan un final feliz y para que al final tengan ustedes una muy buena presentación de su trabajo y tengan toda la información validada de manera confiable. No hay necesidad de buscar en otra parte. Data Ambiente y Blue Note les ofrece a ustedes todas las posibilidades y toda la oportunidad de tener un final de trabajo feliz. Este seminario por ahora ha terminado, pero es importante que para recibir su certificación ustedes puedan llenar o diligenciar un formato que hay en el link que va a aparecer en YouTube y en Facebook, donde hay una encuesta para certificar el seminario. Agradecemos su presencia, agradecemos su participación y a continuación Felipe y Víctor están dispuestos a responder todas las preguntas que ustedes consideren o las inquietudes que tengan en este momento. Muchas gracias por participar y feliz tarde. Hola de nuevo. Creo que sí me escuchan, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Ok. Hernán pregunta respecto a la diapositiva de datos cualitativos, no entiendo bien el ejemplo para variables ordinales de número de clientes en un centro comercial, sabiendo que son datos de conteos. Bueno, respecto a las variables cuantitativas, porque estamos contando número de clientes y ese dato son conteos, son datos discretos. Ahora, esa cantidad de datos yo las puedo también ordenar. No tenemos que pensar únicamente el tipo de datos dentro de una sola esfera, sino que lo podemos ver dentro de dos o más esferas. Entonces, no solo son número de clientes, sino también los ordenamos de acuerdo al horario, ¿sí? Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
¿Cuáles son las pruebas estadísticas para variables cualitativas? Bueno, hay un gran conjunto de pruebas que están diseñadas casi exclusivamente para categorías, pero también va a depender del tipo de dato que tengamos. Solo son 2 variables, son 3, son más. Bueno, como hay un panorama grande, podríamos estar pensando desde una prueba no paramétrica como la U de Manguini o chi cuadrado, una prueba G, pero también si tenemos más de una variable, estamos analizando desde una perspectiva multivariante y ahí tenemos análisis de correlaciones, por ejemplo. Entonces, la particularidad de cada dato, de cada tipo de dato, nos va a guiar hacia qué tipo de prueba podríamos hacer. Ok, y respecto a la pregunta de Oscar Vargas, ¿realizan simulaciones hidrológicas en cuencas? Sí, realizamos simulación hidrológica con diferentes plataformas como WIP, como SWAT. Tenemos 2 expertos especializados en el tema. Hemos ya realizado simulaciones hidrológicas en Colombia, en Bolivia, en Chile, y lo hacemos también a través de diferentes convenios. Así que sí, sí realizamos esto, Oscar. Bueno, Gabriela, muchísimos de los datos que en las humanidades, en las ciencias políticas, tú puedes tener, se pueden analizar estadísticamente desde un índice de supervivencia, índices de mortalidad que pueden de pronto ser importantes en tu área del conocimiento, hasta la cartografía temática, donde tú puedes ingresar los datos que vas colectando y volverlos de una forma más agradables, más, para que sean leídos de una forma más sencilla. Pero lo más sencillo que tú puedes tener, que son conteos de una situación determinada, es muy probable que los puedas analizar estadísticamente. Y no tienes que utilizar pruebas muy complejas. Tú puedes utilizar simplemente la estadística descriptiva. Una muy bonita gráfica, un buen mapa temático, te puede resolver muchas dudas. Ok, tenemos otra pregunta de qué tipos de estadísticas avanzadas manejan. Miren, nosotros manejamos y asesoramos análisis estadísticos desde lo más sencillo, que a veces, a pesar de ser sencillo, no se comprende bien, hasta lo más complejo, como modelos bayesianos, análisis de series de tiempo, inferencias filogenéticas, análisis de inferencia también genealógicas, simulaciones de Monte Carlo, análisis espaciotemporales, todo lo que ustedes hayan revisado en artículos científicos, en papers, les aseguramos que el 98% de esos análisis los hacemos. Lo hacemos a través, ¿qué software utilizamos? También nos preguntan. Utilizamos varios software, pero principalmente R, Python, SPSS, Infostat, Estadística y Stata. Esos son los software que utilizamos para nuestros análisis y nosotros podemos hacer los análisis en el software que ustedes necesiten. Les entregamos el script y si es necesario les entregamos un video tutorial para que ustedes puedan ver cómo se hace cada cosa, cómo se llegan a los resultados. Dana Armero pregunta, ¿es posible realizar un análisis de incidencia de una variable cuantitativa sobre una cualitativa y viceversa? ¿Cuál es el tipo de prueba adecuada en ese caso? Dana, la respuesta es sí. Hay varias formas de hacerlo, hay varios modelos. Por ejemplo, unos de estos son modelos lineales generalizados,
que utilizan distribuciones de probabilidad adecuadas para lo que son variables cuantitativas y cualitativas en un mismo modelo. Entonces, por ejemplo, los modelos logísticos multinomiales precisamente permiten hacer predicciones y realizar análisis con esta configuración de datos que tú dices. Ahora, si nos vamos un poco también al Machine Learning, que también lo trabajamos, modelos, por ejemplo, de análisis de redes neuronales artificiales, te permiten hacer eso. Análisis de aprendizaje vectorial también te permiten hacer eso. Lo importante, Dana, es poder definir muy bien una pregunta de investigación, calibrarla muy bien, ¿cierto? Para que nosotros te podamos dar la mejor asesoría y, como te digo, hay muchas formas de resolverlo, pero lo importante es tener la pregunta bien calibrada, pero la respuesta es sí, por supuesto que se puede. Carlos Andrés Díaz, una pregunta para mí, dice, ¿por dónde se debería retomar el reaprendizaje de la estadística? Yo pienso, por las experiencias que hemos tenido en la docencia y en la asesoría, en la consultoría, que se debería retomar desde lo más intuitivo. ¿Alguna vez ustedes escucharon aprender las cosas con palitos y bolitas o con manzanas y peras? ¿Sí? Aprender la estadística desde conceptos sencillos, intuitivos, sobre cosas que nosotros vemos todos los días y podemos relacionar todos los días. Esa es la forma más adecuada de aprender la estadística, ¿sí? Las fórmulas matemáticas llegarán ya al final, porque obviamente también son necesarias, pero no sirven de nada si primero no hay, digamos, una red de ideas que permitan darle sentido a esas fórmulas. Nosotros tenemos en nuestras asesorías, tanto personalizadas como en nuestros videos tutoriales, una metodología que permite que el estudiante, el cliente o la empresa que nos contrate, de una forma totalmente segura entienda qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Porque no basta con que en el papel el resultado esté bien, sino que con que la persona que nos contrata tenga la total seguridad de que podrá retransmitir esto a un auditorio diferente una vez nosotros le demos la capacitación y la asesoría necesaria. Edwin Fernando Apraez dice, si los datos de algún estudio no tienen distribución normal, lo mejor sería aplicar pruebas no paramétricas o normalizarlos. Edwin, muchas gracias. Muy buena pregunta, y esta es una pregunta que me encanta responder, porque hay muchas concepciones erradas al respecto. Cuando la distribución normal no se ajusta, o cuando los errores, los residuales de un modelo no se ajustan a una distribución normal, pues hay muchas posibilidades. Una posibilidad es transformar los datos, otra posibilidad es utilizar estadística no paramétrica, y otra posibilidad que para mí, según mi experiencia, puede ser que para otros no sea así, pero en mi experiencia lo mejor es utilizar distribuciones de probabilidad que se ajusten a los residuales que tú tienes. Esto permite aprovechar la información de forma original, de forma natural, tal como fue tomada en tu experimento, porque el problema de la estadística paramétrica es que no te permite hacer predicciones, ¿sí? El consejo que siempre le doy a mis clientes y a mis estudiantes es que la estadística no paramétrica sea solamente la última posibilidad. Solamente cuando tú no conozcas el proceso probabilístico que está detrás de tus datos, que está generando tus datos, entonces dale con la estadística no paramétrica. Pero cuando tienes, por ejemplo, una gran posibilidad de distribuciones de probabilidad, como Poisson, como Gamma, como Cauchy, como binomial negativa, las distribuciones Poisson infladas en ceros, que son muy comunes en las ciencias ambientales, entonces utilizar modelos
lineales generalizados, modelos aditivos generalizados, es una muy buena opción antes de proceder a lo no paramétrico. Oscar Vargas pregunta, ¿es posible realizar una regresión lineal con datos cualitativos? Por ejemplo, dos variables como el uso de agua y el estrato socioeconómico. Una regresión lineal solamente funciona con datos cuantitativos y en muy pocos casos con datos discretos. Hay otros modelos y te recomendamos, Oscar, que hagas tu pregunta a través del correo electrónico que has visto en pantalla para poderte asesorar de qué tipos de modelos hay. Efectivamente los hay, pero no son una regresión lineal. Valentina Agudelo pregunta, ¿qué análisis recomiendan para aproximaciones de diversidad de aves? Creo que Víctor es más idóneo para responder esta pregunta, Víctor. Hay diferentes formas para aproximarnos en estudios de biodiversidad. Depende qué tipo de datos tengas. Si estás simplemente, volvamos al cuento de los conteos. Si solo has estado contando el número de aves avistadas en un transecto, pues podrías utilizar diversos tipos, diversos índices de diversidad más para datos discretos. Pero si lo que tú tienes son diferentes pesos y los has medido en diferentes gradientes, yo estaría ya buscando si hay normalidad y homocedasticidad. Muy probablemente una prueba paramétrica te sea de mucha utilidad. Sobre índices de diversidad, hay que considerar que estamos hablando de la forma más clásica. Índices alfa, beta y gamma. Y esto está evolucionando constantemente. Más allá, así como decimos, hay vida más allá del análisis de varianza, también hay vida más allá de Chano. Valentina Agudelo, perdón. Karen pregunta, Karen Elizabeth, ¿dan capacitaciones personalizadas? Karen, sí. Damos capacitaciones personalizadas para cualquier país de Latinoamérica, ya sea presencial, bueno, en este momento solamente virtuales, pero cuando podamos viajar nuevamente, que esperamos sea pronto, damos capacitaciones tanto presenciales, lo hacemos en universidades, en grupos de investigación, en sectores del gobierno, y con los estudiantes actualmente lo que estamos haciendo es dar capacitaciones personalizadas a través de meetings o a través de Skype. Claro que sí. Elizabeth pregunta, ¿cuáles son las opciones más recomendadas para normalizar datos ambientales, bióticos y abióticos? Hay varios tipos de, cuando tus datos no se ajustan a una distribución normal, entonces es posible transformar. Hay diferentes tipos de transformaciones. Es muy usual hacer una transformación raíz cuadrada cuando son datos discretos, cuando son abundancias. Pero hay otras posibilidades como una transformación logarítmica cuando los datos son de carácter continuo. Bueno, Oscar, gracias. Muy buena pregunta. Mira, hay maneras de determinar, sobre todo cuando son trabajos experimentales, donde tenemos controladas las variables, hay maneras de determinar el tamaño de la muestra. Una de estas es, por ejemplo, el análisis de poder, en el que nosotros tenemos experiencia ya de varios años. A partir de cuál es el poder estadístico que tú quieres tener, cuál es el alfa que tú quieres tener para tu investigación. Entonces, se puede determinar a través de un análisis de poder cuántas muestras tú necesitas, cuántas réplicas tú necesitas tomar.
Si tienes alguna duda y necesitas una asesoría más específica al respecto, puedes escribirnos a los correos que has visto en pantalla. Edwin Fernando Apraez dice, ¿tienen experiencia en modelación de transporte de contaminantes en el suelo? Sí. El doctor David Realpe, que trabaja con nosotros también, es ingeniero ambiental y sanitario. Él ha realizado ya desde hace varios años modelación de transporte de contaminantes en el suelo. David Martínez, Gabriela Muñoz dice, según la pregunta de Edwin, me gustaría saber también la experiencia del doctor Víctor. No, no entiendo la pregunta, disculpa. Yo creo que está preguntando que qué opino también sobre tener si no tengo una distribución normal, ¿qué debo aplicar? ¿Pruebas no paramétricas o normalizar los datos? Depende, ¿sí? Por supuesto que uno busca primero normalizar y también buscar homogeneidad de varianzas. Porque si no tienes homogeneidad de varianzas, por más normales que sean tus distribuciones, no puedes aplicar juiciosamente una prueba paramétrica. Las pruebas paramétricas son interesantes. Lo único que uno no quiere es poder perder la potencia de los datos crudos, ¿sí? De mirar esa media y esa dispersión, medida, por ejemplo, con desviación estándar. Con las pruebas no paramétricas, lo que uno hace es olvidarse de todo eso y pensar solo en las medianas. Pero depende, ¿sí? Lo interesante de la estadística es que no hay una sola respuesta. Cada tipo de prueba, cada tipo de análisis que tú haces va en concordancia con la naturaleza de tus datos. Yo creo que hay unos protocolos específicos en estudios de insectos. Es muy diferente trabajar con abejas y dentro de las abejas es muy diferente trabajar con el género Bombus que trabajar con abejas nativas sin aguijón, que trabajar con euglosinos. Entonces hay ciertas metodologías para su captura, para medir ese tamaño de muestra y de acuerdo a los datos, pues ya se analizarán con diferentes pruebas. Si eso es con abejas, imaginen cómo puede ser trabajar con coleópteros. Entonces, el trabajo de insectos, las metodologías obedece también a ciertas particularidades, aunque los análisis, por ejemplo, de diversidad biótica, son más o menos similares en todos los sentidos. Sí, ya respondimos esa pregunta y la respuesta es positiva. Podemos hacerlo. Solicitamos un minuto para reconectarnos y seguiremos con la sesión de preguntas.
Bueno, ¿en qué sentido o qué es lo que necesitas saber sobre la germinación de la semilla? Quizá la proporción de germinación, el porcentaje de germinación. Si esto es así, entonces hay que recordar que las proporciones no tienen una distribución normal. ¿Por qué? Porque las proporciones son una variable truncada entre 0 y 1. Hay varias posibilidades entonces para la persona que hizo esta pregunta. La primera es hacer una transformación de los datos con una función de arcoseno, que es quizá la aproximación un poquito más vieja, pero actualmente hay modelos como la regresión beta, recuerda bien este nombre, regresión beta, que te permite analizar proporciones, o sea, datos que están truncados entre 0 y 1, si es una proporción, o entre 0 y 100, si es un porcentaje. Y estas pruebas, que utilizan una distribución de probabilidad beta, permiten hacer una inferencia correcta, por ejemplo, en el caso de la germinación de las semillas. Bueno, muy buena pregunta, gracias a la persona que la hizo, porque esto quizá nos permite aclarar cosas a todos los participantes y a nosotros también, que aprendemos diariamente de sus preguntas y aprendemos diariamente de las personas que ayudamos y asesoramos. La aleatoriedad es uno de los requisitos fundamentales de toda la estadística, de todos los modelos, de las pruebas, de los diseños experimentales. ¿Por qué? Porque recuerden algo muy importante, y es que nosotros nos aproximamos a las poblaciones a través de las muestras, ¿sí? Para que las muestras sean entidades representativas de la población, o dicho en palabras muy sencillas, para que las muestras sean pequeñas poblaciones, ¿sí? Representen realmente lo que son las poblaciones, entonces tienen que ser muestreadas con algunos principios de aleatoriedad. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los elementos de la población deben tener la misma probabilidad de ser muestreados. ¿Para qué? Para no sesgar, o sea, para no muestrear, por ejemplo, algunos individuos o algunos elementos de la población que tienen ciertas características, ¿sí? Y que con un muestreo no aleatorio podrían quedar en la muestra. Entonces, la aleatorización es un principio fundamental que no nos podemos saltar en ningún proceso de investigación, ya sea observacional o experimental. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este webinar. Como ya nos han escuchado desde el principio a Ana y a Stephanie y a Felipe, pues estamos construyendo esta iniciativa para poderles ayudar, colaborar, ser parte de la respuesta que ustedes necesitan en el trabajo, ¿no? Sobre todo en esos trabajos de grado que a veces nos ponen a sufrir muchísimo. Estamos completamente dispuestos a, a, a responder sus preguntas ya por el interno. Ya tienen nuestros contactos y pues muchas gracias por haber participado. Ha sido una experiencia muy, muy interesante. Sí, bueno, me uno a las palabras de Víctor. Confíen en nosotros. Tenemos en Blue Note y en Data Ambiente un equipo de profesionales excepcionales que han hecho sus doctorados, sus maestrías a nivel internacional en ciencias de datos y son actualmente los profesionales más idóneos para poder apoyar su trabajo, para que puedan hacer una buena tesis, para que puedan publicar su artículo científico o puedan hacer las correcciones adecuadamente si ya fue, por ejemplo,
corregido o rechazado, qué revista les puede servir. Todas estas cosas que hacen parte de nuestro quehacer diario científico tienen en Blue Note y en Data Ambiente la mejor respuesta. Ha sido una grata experiencia haber compartido con gente de tantas partes de Latinoamérica y de Europa también. Les deseamos éxito en sus proyectos y ya tienen nuestros contactos para que nos puedan escribir. Un abrazo muy fuerte a todos.